Hola, mi nombre es Soledad Caballero, soy enfermera docente de la Universidad Santo Tomás, de la sede de Los Ángeles, y hoy les voy a hablar de los cuidados de enfermería en los pacientes con accidente cerebrovascular. Primero tenemos que preguntarnos qué es un accidente cerebrovascular. La OMS lo define como un síndrome clínico que consiste en signos de rápido desarrollo de trastornos neurológicos focales, principalmente de la función cerebral, que duran más de 24 horas o conducen a la muerte del paciente sin otra causa que no sea una enfermedad vascular. ¿Ya? En resumen, eh, el ACV es la interrupción de la irrigación sanguínea de una zona del cerebro por diversas causas, que pueden ser eh, isquémicas o pueden ser de causa hemorrágica. En cuanto a epidemiología, tenemos que en Chile cada hora muere una persona por ACV. La enfermedad afecta a 40.000 personas por año y ocurren 130 casos de ACV por cada 100.000 habitantes. Es la principal causa de discapacidad en Chile y ha ido en aumento en los últimos años, tanto a nivel mundial como en nuestro país. Es GES desde el año 2013. Factores de riesgo que personas pudieran presentar o tienen más riesgo de padecer un accidente cerebrovascular. Están los modificables y los no modificables. Dentro de los no modificables tenemos que a mayor edad, mayor riesgo, los hombres tienen más riesgo que las mujeres, las personas que tienen antecedentes familiares de accidente cerebrovascular tienen mayor riesgo, y entre los modificables tenemos la hipertensión arterial crónica, el tabaquismo, la diabetes mellitus, obesidad, sedentarismo, alimentación alta en sodio, los altos niveles de estrés mantenido, fibrilación auricular, la hipercolesterolemia, las personas que sufren de apneas del sueño, bloqueo de las arterias carótidas por placas de ateroma y el uso de pastillas anticonceptivas. En cuanto a la clasificación, tenemos que hay dos tipos de ACV. Está el isquémico, que es la mayor cuantía, y el hemorrágico, que corresponde a 15% nomás del total. Del isquémico también se divide en tres tipos. Está el trombótico, que generalmente se origina en una arteria cerebral, en que el coágulo se origina en esa arteria producto ya sea de una placa de ateroma que se rompió y generó este coágulo y finalmente terminó por obstruir la irrigación de esa zona del cerebro. El cardioembólico, en que se produce un trombo ya en otra zona del cuerpo que viaja a través del sistema circulatorio y llega al cerebro. La mayor parte de los lugares donde se producen estos trombos es a nivel coronario, ya, y a nivel de lo que es el callado aórtico. Y la hipoperfusión cerebral, que va en relación a que se produce alguna situación en que el cerebro se ve con una disminución importante de la irrigación cerebral, ya sea, por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio, un shock, ¿cierto? Un TEC grave, por ejemplo. El hemorrágico, por otra parte, tenemos dos tipos. Está el intraparenquimatoso, que es el que se produce dentro del parénquima cerebral, y el subaracnoide, que se produce entre el parénquima cerebral y las meninges. Vamos a hablar primero del ACV isquémico, ¿ya? En que, como decíamos, es la obstrucción del flujo sanguíneo a una zona del cerebro, produciendo muerte del tejido cerebral de esa zona. ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral a la zona que por interrupción de la irrigación, eso hace que disminuya el ATP, ya que no dispone de oxígeno, ¿cierto? Ni tampoco dispone de glucosa. Al disminuir el ATP, hay dos células cerebrales que sufren daño, que es la glía, que sufre apertura de los canales iónicos, y eso genera un edema citotóxico, un edema de las células, producto de que al abrirse los canales iónicos, los cationes y los aniones se desequilibran y son estos los encargados de arrastrar, digamos, el agua dentro y fuera de las células. Por otro lado, tenemos las neuronas, que se produce falla en la bomba de sodio-potasio a nivel de las membranas celulares, ya que este es el transporte activo que requiere, ¿cierto?, de ATP. Eso despolariza las membranas,
Por un lado se libera el glutamato y por otro lado hay apertura de los canales de calcio que son dependientes de voltaje, y eso genera que como no está saliendo el calcio de las células, se produce un aumento del calcio intracelular, y además activación de ciertas enzimas que finalmente terminan dañando los organelos celulares y produce un daño celular irreversible. Y finalmente la microcirculación, que se produce un daño de la pared de los vasos y además una respuesta inflamatoria con producción de citoquinas e interleuquinas, que generan un daño o un aumento de la permeabilidad de la membrana, de la barrera hematoencefálica. Y eso genera finalmente un edema vasogénico. Y además de todo esto está la apoptosis de las células que se genera por el ambiente tóxico, y disminución del metabolismo. Tenemos que el cuadro clínico que genera es en global una una alteración neurológica que va a depender de la extensión del daño, o sea, la extensión del territorio que resultó sin irrigación, y además cuál territorio fue el afectado, teniendo en cuenta que hay zonas del cerebro que tienen ciertas funciones en relación a otras. Y eso va a producir diversos grados de compromiso de conciencia, la pérdida brusca de la visión, déficit motor y sensorial, vértigo, náuseas, y puede producir problemas para deambular. Entonces, tanto en hombres como en mujeres tenemos que hay síntomas que son similares y hay otros síntomas que son exclusivos de las mujeres. De los que son comunes son, por ejemplo, esto que es la caída de la mitad de la cara, la debilidad de los brazos, ¿cierto? La dificultad para hablar, problemas para ver, dificultad para caminar y también problemas de coordinación, y pueden presentar dolores de cabeza o cefaleas importantes sin causa conocida. Además, las mujeres pueden presentar debilidad generalizada, desorientación, confusión y problemas de memoria, fatiga, náuseas y vómito. Y se han generado ciertas eh, palabras que permiten a la población recordar cuáles son los signos que pudieran determinar o que pudieran en el fondo hacer sospechar de un accidente cerebrovascular, para que puedan ser vistos a tiempo, ya que el tiempo desde que se presentan los síntomas hasta que el paciente es tratado es sumamente importante, porque mientras más tardío sea, mientras más grande sea ese periodo de tiempo, mayor daño cerebral va a tener ese paciente, ¿ya? Así que por eso se generó este tipo de palabras, porque como rápido o en inglés very fast también se utiliza. Al momento, digamos, de que el paciente llega a la urgencia o que va al SAMU a la casa a verlo, ¿cierto? Se aplica la escala de Cincinnati. Esta escala es una escala corta que permite establecer si hay probabilidad de que el paciente esté sufriendo un accidente cerebrovascular, y toma tres parámetros, que es la apariencia facial, la debilidad de los brazos y el lenguaje. Muy importante también es controlar signos vitales y control de hemoglucotés, ya que los síntomas de hipoglicemia son similares a algunos de los síntomas del accidente cerebrovascular, ¿ya? Y además que en hipoglicemia el cerebro sufre aún más daño. Y en cuanto a los signos vitales, es muy importante determinar si el paciente está con algún tipo de arritmia y el nivel de presión más la saturación de oxígeno de ese paciente, ¿ya? Hay una frase que se habla mucho y que se estableció para poder hacer recordar a las personas la rapidez con la que hay que tomar las decisiones y la coordinación que hay que establecer entre los diferentes equipos. Entonces la frase es: el tiempo es cerebro, porque por cada minuto de isquemia cerebral se pierden 2 millones de neuronas. Entonces la restauración del flujo sanguíneo cerebral es la prioridad, y esta tiene que hacerse con la suficiente velocidad y eficiencia. Por lo tanto, para eso se requiere muy buena coordinación entre los diferentes grupos de profesionales. Se estudió la secuencia y tiempos recomendados para obtener los mejores resultados, estos a nivel mundial, y se estableció lo que era la hora de oro, ¿ya? En que
lo ideal es que desde que se inician los síntomas hasta que es abordado con el tratamiento de reperfusión no pase más de 60 minutos. Tenemos, por otro lado, que es importante establecer que ustedes recuerden lo que son las áreas de isquemia cerebrales. Ya tenemos tres áreas. La área de infarto, que es la zona central, que es la zona que obtuvo mayor daño al momento del infarto y que se le denomina core. Es una zona que tiene un daño irreversible, que hay muerte celular masiva, ¿ya? Después tenemos la área de penumbra, que está adyacente al core, y esta área, si bien es cierto, a pesar de resultar bastante dañada, es una área que mantiene un metabolismo todavía energético y hay muchas células que mantienen su integridad celular. Por lo tanto, es un área que si es manejada a tiempo y eficientemente, pudiera recuperarse. Y por último tenemos la oligoemia benigna, que es la última área, y esta área es un área que presentó un daño leve y que presenta una recuperación espontánea. Por lo tanto, para resumir, el área de penumbra es de nuestro interés como profesionales de la salud, puesto que esta es la que podemos recuperar en los pacientes. ¿Cómo se diagnostica el ACV isquémico? A través de un escáner cerebral. Este escáner es importante realizarlo tempranamente y sin medio de contraste. Principalmente, ¿por qué? Porque primero el medio de contraste no es necesario para poder identificar qué tipo de ACV está presentando el paciente. Y segundo, porque si se administra medio de contraste, que es endovenoso, y el paciente tiene un ACV hemorrágico, ese medio de contraste va a ir a dar a las células cerebrales que ya de por sí están dañadas y va a terminar de dañar. La escala de Nice es una escala que es importante que la conozcan, es una escala que se aplica cuando el paciente ingresa al centro hospitalario, ¿ya? Y que permite cuantificar el déficit que presenta ese paciente, y el déficit neurológico, y permite también ver evolución de ese paciente a la larga. ¿Cuáles son las condiciones necesarias previo al inicio de la trombolisis, que es uno de los mecanismos mayormente usados en Chile para la reperfusión? El paciente tiene que tener una ventilación adecuada, hacer una PCO2 dentro de rango, saturación de oxígeno por lo menos mayor a 92, idealmente mayor a 95, monitorización continua y no invasiva de signos vitales, mantener una presión arterial estable en ese paciente. Ese paciente no puede estar con una crisis hipertensiva, o sea, tiene que tener una presión que sea no mayor a 185 de sistólica, y si es mayor, hay que tratarla antes de realizar la fibrinolisis con medicamentos endovenosos. Control de glicemia, que debería ser idealmente normoglicemia, ahora por la liberación de cortisol generalmente es más alta, pero no debería ser mayor a 400 y tampoco debería ser menor a 50. Usar suero fisiológico ya para los medicamentos, incluyendo la trombolisis, 2 vías venosas número 18, instalación de cualquier, o realización, digamos, de cualquier procedimiento invasivo, se debe hacer antes de la trombolisis, porque después ya no se puede realizar nada invasivo hasta 24 horas después. No usar antiagregantes plaquetarios previo a la trombolisis, como la aspirina, por ejemplo, o anticoagulantes como la heparina de bajo peso molecular. La fibrinolisis tiene riesgos, o sea, el mayor riesgo es la hemorragia, ¿cierto? Y por eso tiene contraindicaciones que son absolutas y relativas. Las absolutas quiere decir que cualquiera de estas contraindicaciones que presente el paciente no puede ser eh, eh, trombolizado, ¿ya? En cambio, las relativas es que a cada paciente se observa y se ve y se decide, digamos, si es mayor el beneficio o que el riesgo que está sufriendo. Post-trombolisis, las primeras 24 horas post-trombolisis se debe manejar el paciente en forma bastante eh, consciente y detallada, o sea, tiene que ser un buen manejo. Hospitalizarlo en un lugar donde pueda ser monitorizado constantemente y que pueda haber un residente que esté 24/7, ¿ya? Reposo absoluto con la cabecera de 0 a 30 grados, cabeza idealmente en línea media, movilizar cada 4 a 6 horas,
incluyendo las cuatro extremidades, pero con bastante cuidado, tratando de, más que nada, cambiar los puntos de apoyo, pero no movilizar mucho la cabeza. Aseo bucal cada 8 horas, con un cepillo suave. Régimen cero estricto antes del test de deglución. Se le debe hacer un test de deglución al paciente porque estos pacientes generalmente presentan problemas de deglución y pueden broncoaspirar. Así es que se solicita al fonoaudiólogo que le haga este test. Y si este test sale anormal, este paciente no puede consumir nada por boca hasta que no se haga una rehabilitación de la deglución. Y si sale normal, este paciente tiene que empezar muy de a poco, ya alimentándose primero con papillas espesas, fraccionadas y en forma asistida. La neuroprotección que siempre tenemos que tener presente: o sea, el paciente tiene que mantenerse normotérmico, normovolémico, normoxémico, normonatrémico, normoglucémico y con una normocapnia. Acá tenemos cómo observamos un paciente con glicemia normal, cómo evoluciona versus un paciente con glicemia elevada, cómo en el fondo va el paciente con glicemia normal, va disminuyendo su zona manteniendo su zona core y disminuyendo su zona de penumbra. En cambio, el que está con glicemia elevada, la zona core va aumentando a costa de la zona de penumbra. El accidente cerebrovascular hemorrágico. Tenemos dos tipos, ¿cierto? El parenquimatoso, que generalmente se produce en pacientes que son hipertensos de larga data o que presentan algún tipo de angiopatía, ¿ya? El otro, el otro que se presenta por ruptura de aneurisma o un TEC grave o malformación arteriovenosa. La etiología, ya lo que vimos un poco, ¿cierto? Pero también está lo que es el consumo de cocaína o agentes estimulantes, los tumores cerebrales, la anticoagulación excesiva, los pacientes, por ejemplo, que usan taco, el trastorno hemorrágico, ¿ya? O algún tipo de vasculitis, sobre todo las autoinmunes. ¿Cómo se diagnostican las hemorragias intraparenquimatosas? Todo tipo de ACV depende de la localización y el tamaño del daño, ¿ya? Las parenquimatosas generalmente se dan en las personas entre 50 y 60 años, con antecedentes de hipertensión arterial crónica, que estando de día con alguna actividad, tienen un inicio agudo, fulminante, en que inician una cefalea inicial que se va intensificando, que presentan posteriormente alteración de conciencia y déficit motor evidente. ¿Ya? Y al momento de ingresar se observa que tienen hipertensión arterial o crisis hipertensiva. Y son pacientes que no han sufrido trauma ni tampoco ningún tipo de intoxicación. Y el diagnóstico de las hemorragias subaracnoideas, ya generalmente por ruptura de los aneurismas, que dijimos que eran dilataciones de las paredes de algunas arterias, que es de tipo congénito, o sea, se producen, pacientes nacen con esto, ¿ya? Y que se ubican generalmente en el polígono de Willis. Solamente un 1 o 2% de la población posee esta malformación y predomina más en el sexo femenino, en las personas entre 40 y 50 años. Y hay que acordarse la autorregulación cerebral con la ley de Monroe-Kelly, en que el cerebro se autorregula para mantener presiones intracranianas normales, porque las presiones intracranianas alteradas dañan mucho el tejido cerebral. Entonces, él mantiene, al haber aumento de alguna de las fases ya que componen el cerebro, finalmente él compensa para mantener la PIC normal hasta un punto en que ya no puede compensar más y se produce aumento de la PIC. Entonces, tenemos que en las hemorragias ya tenemos una lesión primaria y secundaria. La primaria es el daño primario que se produce por efecto de la misma hemorragia, con un efecto de masa, ya del hematoma que va creciendo, la ruptura del mismo tejido, disminución del flujo sanguíneo que produce isquemia, y generalmente este efecto de masa puede llevar a herniación del cerebro, ¿cierto? Y esta compresión hacia la calota, ya, o hacia el cráneo, que produce lesión del tejido y daño permanente. Esto también produce alteración de la barrera hematoencefálica y edema cerebral. Por otro lado, tenemos el daño cerebral secundario, que se produce después del daño cerebral primario y que se genera producto del ambiente metabólico
que tiene ese tejido, en que es un tejido que está con edema, que muchas células se necrosaron o hicieron apoptosis y finalmente eliminaron al medio muchas sustancias que pueden ser tóxicas. La lisis de los eritrocitos y de la hemoglobina también se oxidan, ¿ya? Y todo esto produce una reacción inflamatoria que lleva a mayor edema cerebral y por lo tanto alteración de la barrera hematoencefálica. Ya tenemos dos escalas que ayudan, digamos, a poder establecer la evolución de los pacientes con hemorragia subaracnoidea, que está la de Hunt y Hess, y la escala de Fischer. La de Hunt y Hess permite clasificar en grados según la clínica y permite ver los porcentajes de recuperación y mortalidad y además del daño neurológico que genera en cada uno de los grados. Es la escala de Fischer, en cambio, es para clasificar la hemorragia también subaracnoide según lo que se observa en el escáner. ¿Cómo valoramos al paciente? Bueno, es una evaluación general, ya, pero tenemos que enfocarnos en cuanto a la parte neurológica en forma importante, en escala de Glasgow, que debería ser frecuente. Ya, las pupilas, deberíamos ver tamaño, reactividad pupilar, ¿cierto? Y forma, o sea, simetría. Y por último, también la postura del paciente y la presencia de reflejos. Ya hay ciertos reflejos que permiten o sea, mostrar que el paciente presenta un daño cerebral importante. Una de las cosas que se hace en las hemorragias intracranianas es tratar de mantener la presión de perfusión cerebral. Esta presión de perfusión cerebral depende eh, de la PAM y la PIC. ¿Ya? Es inversamente proporcional a la PIC, es directamente proporcional a la presión arterial media. Por lo tanto, si tenemos un aumento de la presión intracraniana, que en los adultos debería ser, la normal es bajo 15, ahora sobre 20 se considera hipertensión endocraniana, ya cuando sube sobre 20 la PIC, entonces eso hace que la presión de perfusión cerebral disminuya. En cambio, la PAM, cuando la presión arterial media sube, la presión de perfusión cerebral también sube, ¿ya? También se eleva. Y la presión de perfusión cerebral debería mantenerse mayor a 70. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer para mantener la presión de perfusión cerebral y disminuir la presión intracraniana? ¿Ya? Una de las cosas cuando hay edema cerebral y hay una hemorragia difusa es realizar una craniotomía descompresiva teniendo en cuenta que el cráneo es rígido y que por lo tanto cuando se expande el cerebro producto del edema hace un efecto de masa que daña el tejido cerebral. Entonces, al quitar una parte, digamos, del hueso, eso permite que el cerebro pueda expandirse sin tener tanto daño. El drenaje ventricular externo, en que los neurocirujanos instalan, digamos, un catéter ya a nivel del cuarto ventrículo, y este catéter va conectado a este sistema por una parte, y por otro lado también puede ir conectado a un monitor y que podamos observar en forma continua la presión intracraniana, ¿cierto? Y por otro lado también te permite drenar líquido cefalorraquídeo que se drena aquí, y eso ayuda a bajar la presión intracraniana. También permite medir, como decíamos, tomar muestras de líquido cefalorraquídeo para exámenes y administrar medicamentos como antibióticos. Cuidados enfermeros, también medidas de neuroprotección, ya, pero además hay que estar observando, a diferencia del isquémico, hay que estar observando la PIC, la presión de perfusión cerebral y la PAM en forma muy frecuente. Eh, Todas las medidas de protección neurológica, evaluar Glasgow y pupilas frecuentemente y además de hemoglucotés y gases arteriales. A tratar de detectar convulsiones porque son frecuentes en las hemorragias intracranianas y en este caso tratar de evitar que se produzcan administrando anticonvulsivantes y si se producen, benzodiazepinas. Control de electrolitos y diuresis con catéter vesical permanente, debido a que generalmente por compresión del sistema nervioso central se produce lo que se llama la diabetes insípida, que el paciente a través de la orina elimina gran cantidad de líquido y electrolitos. ¿Qué complicaciones puede presentar? Problemas provocados por la pérdida de movilidad, y eso incluye, digamos, la dependencia, las lesiones por presión, problemas para deambular, problemas para moverse, pérdida de sensibilidad en ciertas partes del cuerpo,
disminución de la comunicación y de la interacción social, espasticidad muscular, lo cual es bastante doloroso, broncoaspiración y desnutrición. Muchas gracias. 24.